equipo está conformado por Alondra Gómez, mi compañera Elías, Cristóbal Silva, Eric Cámpara y una servidora, Mildred García. En esta unidad, la competencia específica se dice que tenemos que conocer, identificar y enunciar las fuentes de iluminación, temperatura, ruido, humedad, ventilación y vibración. Y también tenemos que enunciar los principios de ergonomía ocupacional relacionados directamente a las actividades productivas. Iluminación. La iluminación se le define como el conjunto de luces que están dispuestas en un espacio para aportarnos luz y ambientar el lugar a sus habitantes y visitantes. Todos sabemos que la luz es un tipo de energía, mas sin embargo la iluminación tiene sus unidades de medida y sus magnitudes. Por ejemplo, una de ellas es el flujo luminoso, que vendría siendo la potencia con la que se define, que está emitida en forma de radiación luminosa a la que el ojo humano es sensible. Su unidad de medida es el lumen, y a la relación entre los watts y los lúmenes se le llama equivalente luminoso de energía, y equivale a un watt luz a 555 newton metros es igual a 683 lúmenes. El flujo luminoso no es otra cosa que cuando nosotros encendemos un foco, la visibilidad que tenemos de la luz, eso es el flujo luminoso. La intensidad luminosa es el flujo luminoso emitido por una unidad de ángulo sólido en una dirección concreta. Su símbolo es la L minúscula y su unidad es la candela. Al contrario del foco, del flujo luminoso, se ve, o sea, tú ves un foco y pues ves hacia la luz, pero no ves hacia dónde va dirigida. La intensidad luminosa es la dirección en la que va, por ejemplo, un proyector. El proyector solo nos va a alumbrar hacia donde está pues ahora sí que el lente. Es la dirección que nos va a dar y es la intensidad que vamos a ver. La iluminancia. Se define iluminancia como el flujo luminoso recibido por una superficie. Su símbolo es la E y su unidad es el lux, que es un lumen sobre metro cuadrado. Y aquí es un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una linterna, si nosotros alumbramos de cerca, nuestra intensidad de luz va a ser fuerte, pero el círculo va a ser muy pequeño. Y en cambio, si nos alejamos un poco, nos va a alumbrar más, pero con menos intensidad. Y esta es la diferencia entre el concepto que sigue, que es la luminancia. La luminancia se llama luminancia la relación entre la intensidad luminosa y la superficie aparentemente vista por el ojo en una dirección determinada. Su símbolo es la L y su unidad es la candela sobre metro cuadrado. También es posible encontrar otras unidades como el stick, que equivale a una candela sobre centímetro cuadrado, o el nit, que equivale a una candela sobre metro cuadrado. Nosotros vemos luminancias, no vemos iluminancias. El rendimiento luminoso es la eficiencia luminosa. Bueno, no toda la energía que se genera se transmite en luz, ni toda la luz es visible. Al generar luz tenemos pérdidas ya sea por radiaciones invisibles o por el calor. El rendimiento luminoso se define como el cociente entre el flujo luminoso producido y la potencia eléctrica consumida. Esto es decir, un foco que tenemos de 20 o 60 watts va a ser mayor su iluminación desde 60 y nos va a consumir menos. La cantidad de luz. Esto no es más que comparar, ahora sí puede ser, aquí está el ejemplo de un flash fotográfico, pero pues nosotros nos basamos en las lámparas. Sería comparar la cantidad que rinde una lámpara, ahora sí que de 60 o 20 watts, esa es la cantidad de luz que nos va a durar.
Su símbolo es la Q y su unidad es el lumen por segundo. En los instrumentos de medición se encuentran lo que es el luxómetro, el reflectómetro, el medidor de brillo y el exposímetro. Y estos se usan generalmente a 75 centímetros del piso. La clasificación de la iluminación. Está la natural, que todos sabemos que es la que nos otorga el sol y se transfiere a través de ventanas o algunos tragaluces. La artificial, pues son los focos que nosotros mismos ponemos o las lámparas. La directa, a la luz que incide directamente sobre la superficie iluminada, esta es la más económica y la más utilizada para los grandes espacios. La indirecta, la luz incide sobre la superficie que va a ser iluminada mediante la reflexión en paredes y techos. Es la más costosa, la luz queda oculta a la vista por algunos dispositivos con pantallas opacas. Pueden ser algunos dispositivos como estas lámparas que tienen su pantalla y esto genera más costo. La semidirecta combina los dos tipos anteriores con el uso de bombillas translúcidas para reflejar la luz en el techo y en las partes superiores de las paredes, que la transmiten a la superficie que va a ser iluminada. Es la iluminación indirecta. Y las bombillas que emiten cierta cantidad de luz directa, por tanto existen los dos efectos luminosos. Y la semidirecta, la mayor parte de la luz incide de manera directa con la superficie que va a ser iluminada. En los tipos de alumbrado, cada tipo de alumbrado debe escoger de acuerdo al tipo de fuente y al grado de precisión en que deben efectuarse las tareas. Para mantener buenas condiciones visuales se debe proporcionar iluminación artificial. Los tipos de alumbrado son los incandescentes o de luz amarilla, o los fluorescentes o de luz blanca. Hay otro que decía arco eléctrico. El más recomendable es el fluorescente porque permite una buena visibilidad y no aumenta la temperatura del ambiente de trabajo. Los tipos de iluminación. En la general es utilizada para iluminar de manera uniforme todo el recinto. Esta aprovecha la iluminación natural y la artificial, es decir, tanto las ventanas, los tragaluces como los bombillos o las lámparas. La localizada, esta es más específica. Por ejemplo, en una mesa de dibujo, las personas ponen lámparas para enfocarse más en su trabajo, o bien ponen alguna ventana directo para que les dé la iluminación. Las suplementarias se utilizan cuando es necesario reforzar la iluminación en un lugar específico, por ejemplo en las salidas de emergencia. Y la de emergencia, pues todos sabemos que las grandes fábricas cuentan con sus plantas de luz por cualquier caso de que la iluminación natural por ejemplo, esté nublado el clima y no nos permita entrar la suficiente luz, o bien tengamos algún problema con nuestro flujo eléctrico. La temperatura. La temperatura es el grado o nivel térmico de un cuerpo de la atmósfera. La temperatura, nosotros en el nivel de producción de calor, en condiciones normales, nuestro cuerpo debe de estar de 36.2 a 36.1 y 37.2 grados centígrados. El calor que perdemos se pierde por la radiación, la convección y la evaporización. El nivel de pérdida de calor en condiciones de frío, cuando necesitamos generar calor o mantener el calor, nuestro centro termorregulador hace que los vasos sanguíneos se constriñan y la sangre se desplace de la periferia a los órganos internos, produciendo un color azulado y una disminución de la temperatura en las partes distales del cuerpo. El intercambio térmico que nosotros tenemos con el medio ambiente, nosotros estamos constantemente recibiendo o cediendo calor al medio ambiente a través de diversos mecanismos, como son la evaporización, la convección, la radiación, el índice de agresividad ambiental por calor,
la producción metabólica de calor y la conducción. Los efectos del calor y del frío en la salud. Los efectos del frío son que si la temperatura interna sigue disminuyendo entre nosotros, podemos presentar nuestro ritmo cardíaco va a disminuir. La hipotermia existe cuando la temperatura central del cuerpo es cercana a los 35 grados y cuando ya no se puede compensar la pérdida de calor durante más tiempo, la temperatura interna desciende hasta cerca de los 30 grados. Hasta los 30 grados nosotros sentimos escalofríos. Si bajamos más de esto, se reemplaza por rigidez muscular, es decir, no sentimos lo que son los músculos y estamos todos tiesos. Efectos del calor en la salud. Cuando el trabajador está expuesto a altos niveles de calor radiante dirigido, puede llegar a sufrir daños en su salud, como los siguientes trastornos. Bueno, el que más conocemos nosotros es la insolación. Pues cuando alguien está haciendo ejercicio puede producirse este golpe de calor. Se produce cuando la temperatura central sobrepasa los 42 grados, independientemente del grado de temperatura ambiental. Las convulsiones con sudoración intensa pueden ser provocadas por una exposición a temperaturas altas durante un periodo relativamente prolongado, particularmente si está acompañado de ejercicio físico pesado con pérdida excesiva de sal y agua, y el agotamiento por calor es el resultado del ejercicio físico en un ambiente muy caliente. Sus signos son la temperatura elevada, la palidez, el pulso aumentado, los mareos, la sudoración profunda, piel fría y húmeda. Las mediciones. En el estudio del estrés calórico, las variables que se deben tener en cuenta son la energía metabólica producida por el organismo, los movimientos y la temperatura del aire, la humedad, el calor radiante y la velocidad del movimiento del aire. El movimiento y temperatura del aire. El modo en que se mueve el aire afecta el clima, debido a que los vientos transportan el calor y las temperaturas frías de un lugar llegan a otro, transfiriendo las condiciones climáticas de una zona geográfica a otra. La manera en que el viento se mueve y la dirección en que lo hace también afecta el clima que tendrá una región en un día determinado. El contenido de humedad del aire. La humedad siempre está presente en el aire y su cantidad varía. La cantidad de agua que el aire puede sostener depende de la temperatura a la que estemos. Cuanto mayor es la temperatura, más humedad puede sostener. El punto de condensación es la temperatura en la cual el aire que contiene cierta cantidad de humedad se satura. Cualquier reducción en la temperatura daría lugar a la condensación. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el ruido. Para saber lo que es el ruido, primero tenemos que entender lo que es un sonido. El sonido se entiende que es un fenómeno vibratorio que a partir de la perturbación de su medio elástico donde se produce, se propaga de una forma variada y periódica de presión sobre la presión atmosférica, y esto solamente puede ser percibido por uno de nuestros sentidos, que es el oído. En nuestro entorno, principalmente en el entorno laboral, existen diversas fuentes emisoras de sonido. Entonces esto hace que los sonidos ya no sean puros y no sigan una misma armonía. Y entonces esto se convierte en lo que es el ruido. El ruido, por su parte, es un sonido, pero se dice que es un sonido molesto, perturbador y aleatorio, que no tiene componentes bien definidos. Se puede decir que no todo lo que escuchamos es ruido. El sonido se convierte en ruido cuando causa molestias a la persona, tanto físicas como psicológicas. Entre las propiedades del ruido tenemos lo que es la presión acústica, que es el nivel o la intensidad con la que la onda se propaga, o sea, es la presión con la que se ejerce sobre la presión atmosférica. Tenemos lo que es la frecuencia o el tono. Estas son las oscilaciones que se tienen en un periodo, o bueno, por lo regular se mide en oscilaciones
oscilaciones sobre segundo y su unidad de medida es el hercio. Bueno, cuando las oscilaciones son más pegadas, decimos que el sonido es agudo, y cuando las oscilaciones son más largas, se dice que el sonido es grave. También tenemos lo que es la reverberación. Bueno, esto se dice que es cuando se emite un sonido y hay una pared o algo, la mitad de esta es absorbida y la otra sigue su camino, pero con una menor energía. Entonces, esto se dice que es las vibraciones o las ondas que este obstáculo ha absorbido. El tiempo de reverberación se dice que es lento cuando tarda en que estas ondas desaparezcan y que aunque se emitan otros sonidos, estas se van a seguir escuchando. Bueno, tenemos lo que son 4 tipos de sonido o de ruido. Tenemos lo que es el continuo, el intermitente, el variable y el de impacto de impulso. El continuo es aquel que su nivel es uno mismo por un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, el ejemplo puse el sonido que hace el ventilador mientras está encendido. Este no cambia, es el mismo y mientras esté prendido. Por ejemplo, también el que hace el clima es el mismo mientras está encendido. El intermitente, este tipo de sonido sí tiene cambios, pero tiene cambios escalonados y bien definidos, o sea, se sabe cuándo acaba un sonido y cuándo empieza el otro. Por ejemplo, la motosierra, esta al encenderla, pues hace un sonido y a la hora de que se está utilizando, se está cortando, hace otro más fuerte, pero se sabe cuándo empieza uno y cuándo acaba y cuándo empieza el otro. También tenemos lo que es el variable. Este también, al igual que el anterior, sufre cambios, pero sufre cambios no definidos, o sea, no se sabe en realidad cuándo empieza y acaba uno. O sea, por ejemplo, en los talleres mecánicos se emiten muchos ruidos y sonidos, pero estos no se pueden percibir cuándo acaba uno y cuándo termina el otro, o sea, son variables. Y el impulso o impacto, su nivel presenta picos de alta intensidad y estos por lo regular son de corta duración. Por ejemplo, cuando se utiliza la cortadora de fierro, una cortadora, esta al entrar en contacto con el material hace un sonido muy fuerte, pero simplemente es cuando, pues mientras está en contacto con el material y es por poco tiempo. Bueno, entre lo de la medición tenemos los diferentes tipos de instrumentos de medición, entre los que encontramos lo que es el dosímetro y el sonómetro. Estos, pues, al igual, pues vienen lo mismo, el nivel de presión que ejerce, o sea, el volumen o la intensidad que el ruido está teniendo. Y esto su lectura lo da en decibelios. A ver, me regresas tantito, entonces, ¿el dosímetro en qué unidades de medida utiliza? Bueno, a mí me pareció que los dos lo da en decibelios. ¿Los dos? Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Pues creo que en uno solamente es la estructura. Es que creo que son como tipos audífonos, que muchas veces también puede ocupar por ejemplo, el operador, y puede, para saber la distancia que tiene entre el ruido y, o sea, entre la fuente de emisión y él. Con lo de ayer, respecto al ruido, tenemos los efectos que causa en las personas. Principalmente tenemos efectos auditivos y es el que más se conoce. Es la pérdida de audición y es provocada por la intensidad que tiene el ruido y la exposición que la persona tiene a él. Después tenemos efectos extraauditivos. Esto quiere decir que va más allá de solo la pérdida de audición,
sino que afecta a cualquier otro organismo o órgano de nuestro cuerpo. Entre estos tenemos los psicofisiológicos, que estos se dividen en corto y largo plazo. Los de corto plazo son los que tenemos en el instante en el que estamos expuestos. Por ejemplo, podemos tener una desorientación, nos puede producir mareo, nos puede producir náuseas, nos puede producir sudoración, nos puede producir cualquier efecto en el momento. Y en los de largo plazo tenemos lo que son efectos que van más allá de solamente en el momento, sino que se van presentando conforme a la exposición que nosotros tenemos al ruido. Entre estos podemos tener lo que son efectos cardiovasculares. Esto quiere decir que podemos tener efectos en el corazón, efectos de hipertensión, efectos también circulatorios. También tenemos lo que son efectos hormonales. La exposición al ruido puede producir en una persona que reduzca la producción de la hormona del crecimiento, y esto nos hace o nos produce estrés, y entonces esto se nos ve afectado directamente en esto. Y también tenemos lo que son efectos para concebir el sueño. Esto es más a lo largo de la exposición al ruido, la persona puede producir, ya no puede tener ciclos de sueño tan buenos como se puede decir. O sea, ya la concepción de su sueño ya va a ser un poco con más trabajo, y no puede dormir, pues no puede descansar bien. También tenemos lo que son efectos subjetivos. Estos efectos no son cuantificables, pero sí están presentes en la persona y se deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, el mal humor, el estrés, las actitudes negativas que la persona toma. Entre estos efectos subjetivos tenemos lo que son efectos de rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la persona pasa un gran tiempo expuesto al ruido, puede que su rendimiento o su eficacia al trabajar sea menor. También tenemos lo que entre los efectos subjetivos tenemos efectos en el comportamiento de la persona. Esto quiere decir que ya no va a ser igual su comportamiento, porque ahora se va a sentir molesto, se va a sentir estresado, y su actitud que tenga ante otras personas no va a ser la misma o no va a ser tan buena. También tenemos lo que son efectos en la comunicación. Esto es muy importante porque cuando se pierde la audición, la persona muchas veces no se puede sentir tan segura para comunicarse con otras personas. Entonces, por eso ese es el efecto que causa la pérdida de audición. Y por último tenemos lo que son efectos en la seguridad. Estos efectos son muy importantes. ¿Por qué? Porque se dice que la persona que está más expuesta a los ruidos, bueno, el trabajo que estamos expuestos al ruido es 2 o 3 veces más peligroso que uno que se encuentre en un área silenciosa. Entonces ahí tenemos que el nivel sonoro continuo tenemos que como mínimo son 80 decibelios para que nuestro cuerpo pueda aguantar hasta 100 decibelios. Y en los que son de nivel pico, tenemos que son de 120 hasta 140 como máximo decibelios que nuestro cuerpo puede aguantar. Bueno, creo que no puse, pero también tenemos las fuentes emisoras del ruido. Entre las fuentes emisoras del ruido tenemos 4, lo que son fuentes del exterior, fuentes del interior, fuentes de instalaciones, bueno, son las fuentes interiores, las fuentes de maquinaria o equipo, y las fuentes emisoras por parte de las personas. Entre las fuentes exteriores son todo lo que pasa allá afuera, o sea, lo que es el ruido de los coches, el ruido del tránsito y todo eso. Las fuentes emisoras de instalaciones son los ruidos o sonidos que escuchamos dentro de las instalaciones en las que nos encontramos. Por ejemplo, el ruido de los aires acondicionados, el ruido tal vez de los ascensores,
del agua o de las tuberías, también podría ser. En las fuentes emisoras, que es de maquinaria y equipo, pues son aquellos ruidos que las máquinas que se utilizan pues emiten. Y entre las fuentes de personas, emisoras por las personas, pues son, por ejemplo, aquí en un salón de clases hay mucha fuente, la principal fuente es el de las personas a la hora de hablar. Bueno, ahora seguimos con lo que son las vibraciones. Se entiende por vibración que son movimientos oscilatorios de un cuerpo en un punto en específico, en un punto de referencia. Alrededor de ese punto. ¿Eh? Alrededor de ese punto. Alrededor de ese punto. Bueno, se dice que el cuerpo está expuesto a una vibración cuando estos movimientos se transmiten a alguna parte de nuestro cuerpo. Entre estas tenemos lo que son vibraciones en extremidades superiores, que son manos y brazos, y vibraciones en el cuerpo entero. Entre las vibraciones de extremidades superiores pueden ser causadas por alguna herramienta manual, por ejemplo, lo que es un taladro, y se dice que estas vibraciones, bueno, nuestro cuerpo puede aguantar de 8 a 1600 Hz, bueno, su unidad de medida de las vibraciones son los Hz, y estos pueden aguantar de 8 a 1600, o sea que nuestro nivel es un poco más alto que en el del cuerpo entero. Las vibraciones del cuerpo entero son las vibraciones que se producen a todo el cuerpo. Por ejemplo, cuando los camioneros manejan, su asiento vibra, entonces no solamente se transmite a una parte del cuerpo, se transmite a todas, hasta la cabeza, hasta los pies. Entonces en estas vibraciones nuestro cuerpo está apto para aguantar menos, que van de 1 a 80 Hz nada más. Bueno, ¿qué puede causar estas vibraciones? Principalmente las vibraciones de mano puede causar algún desgaste en los que son los músculos del hueso, principalmente en el carpo, que es el hueso de aquí, que es en la muñeca. Esa es la principal causa que produce las vibraciones en las manos o en el brazo. La causa o la consecuencia. La consecuencia. El efecto que tiene la vibración. Y en el cuerpo humano, en el cuerpo entero tiene muchos efectos. Tiene muchos efectos, desde que va de efectos cardiovasculares y de corazón hasta efectos pero más adelante se los voy a explicar. Entre las características que tiene la vibración tenemos lo que es la transmisibilidad, que esto se entiende por la fracción del movimiento de la vibración que se transmite a nuestro cuerpo. Por ejemplo, pues ya sea en la mano, en el brazo o en el cuerpo entero. Y tenemos lo que es la impedancia. Esto es la oposición que nuestro cuerpo pone para recibir esta vibración. Como por ejemplo, a la hora que cuando todos hemos jugado alguna vez Xbox o entonces luego vibra y nosotros ejercemos una fuerza para que no sea tan fuerte la vibración. Bueno, esta es una tabla de qué tan los efectos que tienen las vibraciones a la hora de trabajar. Se dice que desde 0.1 son ondas muy suaves y apenas se pueden percibir, y estas no afectan el trabajo. Después tenemos que van de 0.1 a 0.3. Estas ya son perceptibles, pero no son muy molestas. ¿En qué unidades están? La unidad K es no es constante,
una representación. Es que venía en una tabla, pero no la puse. Pero que son decibeles, metros, centímetros. No, son hertz. Pero su representación es en K. Y estos tampoco impiden el trabajo. Después tenemos que van de 0.3 a 1. Estas ya son fácilmente perceptibles y son desagradables a lo largo del tiempo, pero tampoco impiden el trabajo porque sí son soportables aún. Tenemos que va de 1 a 3, estas ya son fuertes, pueden ser desagradables a lo largo del tiempo, pero aún se soportan. Y estas ya pueden dificultar un poco más a la hora de trabajar. También tenemos lo que son va de 3 a 10, estas ya son desagradables y pueden ser insoportables a lo largo del tiempo. Y se dice que solamente se pueden tolerar 1 hora como máximo. Y estas también dificultan el trabajo, pero aún se pueden tolerar. Tenemos lo que va de 10 a 3, estas ya son muy desagradables y solamente se pueden soportar por 10 minutos. Y estas se dice que apenas se puede trabajar con ellas. Tenemos las que van de 30 a 100 y estas ya son extremadamente desagradables que nada más se pueden soportar por 1 minuto como máximo y también no permiten casi trabajar. Y por último tenemos las que son más de 100, que estas ya son insoportables y no permiten trabajar. Bueno, tenemos los efectos en la salud. En las vibraciones de mano y brazo tenemos principalmente trastornos vasculares, trastornos neurológicos periféricos, trastornos en los huesos o articulaciones, principalmente en el hueso carpo, y trastornos musculares. En los efectos igual tenemos alteraciones fisiológicas, pero estas ya van más para las vibraciones en el cuerpo entero, que puede ser trastornos en la circulación periférica, trastornos de hipertensión o trastornos neurovasculares. Bueno, ¿cómo podemos prevenir más que nada estos efectos que tiene? Principalmente tenemos que poner un método que reduzca estas vibraciones o el tiempo de exposición a ellas. Tenemos que hacer que el trabajador ocupe el equipo adecuado. A lo mejor no se van a desaparecer, pero sí van a reducirse. También tenemos que hacer que el trabajador ocupe el equipo de protección personal adecuado y reducir la exposición a las vibraciones, que a lo mejor sería variar los turnos o que los turnos sean de menos horas para que no esté expuesto tanto tiempo a las vibraciones. Y por último tenemos lo que es el mantenimiento adecuado de la maquinaria, del equipo, lo que sea que vaya a ser utilizado, porque muchas veces por falta de mantenimiento estas pueden tener más vibraciones de lo normal, entonces por ese lado también tendremos que cuidar. Vamos a continuar con el tema 3.2, que son definiciones y generalidades del estrés. Bueno, ¿qué es el estrés? El estrés es la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo que intenta ajustarse y adaptarse a presiones internas y externas. El estrés laboral surge cuando hay un desajuste entre el trabajador, el puesto de trabajo y la organización. De ahí pasamos a los componentes básicos del estrés. El estrés tiene 2 componentes básicos, que son los agentes estresantes o estresores y la respuesta al estrés. Los agentes estresantes o estresores son todas las situaciones que ocurren a nuestro alrededor y son provocadas son las que nos producen estrés. Estas situaciones son provocadas por personas, grupos o conjunto de grupos. Bueno, los agentes estresores son como los estresores del ambiente físico, que pueden ser las vibraciones, el ruido y la iluminación,
como también son los turnos extras que a veces los trabajadores vuelven a hacer, la sobrecarga de trabajo, y entre estos también están incluidos los que son problemas familiares. De ahí la respuesta al estrés. La respuesta al estrés es la reacción que presenta el individuo frente a los agentes estresores causantes de tal estrés. Estos se dividen en dos, que son la respuesta de armonía y la respuesta negativa. La respuesta de armonía, pues algunas personas el estrés lo toman a su favor, y el estrés lo toman a resolver sus problemas. Los problemas que les causa el estrés los resuelven fácilmente, mientras que las respuestas negativas, a veces de tanto estrés no resuelven bien los problemas. De ahí sigue lo que son las fases del estrés. Las fases del estrés van por la fase de alarma, la de resistencia y la de agotamiento. La primera fase ocurre cuando el aviso se detecta y la presencia de un agente estresor. La segunda fase, que es la de resistencia, generada cuando el sujeto enfrenta y trata de resolver las situaciones que produce el estrés. Y la fase de agotamiento es producida cuando el sujeto no logra resolver la situación y permanece en alerta todo el día. De ahí surge lo que es el estrés laboral. Bueno, existen diversas clasificaciones de riesgos psicosociales. Entre todas ellas, una es el estrés laboral. Los riesgos psicosociales son todas aquellas características del trabajo que funcionan como estresores, es decir, son todas las altas demandas laborales combinadas a los pobres recursos con los que cuenta el trabajador, ya sean recursos laborales o recursos personales para afrontarlas. ¿Qué son las demandas laborales? Las demandas laborales son características propias del trabajo potencialmente estresantes que pueden conducir a diferentes respuestas emocionales por parte de los trabajadores. Los recursos laborales son los aspectos propios del trabajo con los cuales nos van a ayudar a hacerle frente a esas demandas. Y los recursos personales son las características propias o las competencias personales con las que cuenta cada trabajador para hacer frente a las demandas de igual manera. Un ejemplo de las demandas laborales son una sobrecarga de trabajo. Un ejemplo de los recursos laborales es el apoyo de algún supervisor o algún compañero. Y un recurso personal puede ser la eficacia, que es el grado o el nivel de confianza con el que cuenta uno para desarrollar algún trabajo adecuadamente. Bueno, los tipos de estrés laboral. El doctor Oscar Elisbach en 1996 distingue dos tipos de estrés en función de la duración o el alcance de la situación o de los factores estresantes. El primero es el estrés laboral episódico. Este es el que ocurre momentáneamente. Es el tipo de estrés que no se prolonga por mucho tiempo, y una vez que se enfrentan esas situaciones, los síntomas que lo originaron van a desaparecer. Un ejemplo del estrés laboral episódico puede ser el despido del trabajador o algún pico de trabajo a cierta hora en el puesto. Sin embargo, esto, dependiendo la duración o las veces que se repita esto, va a dar pie al segundo, que es el estrés laboral crónico. Este estrés es aquel que se repite varias veces o frecuentemente cuando el empleado es sometido a un agente estresor de manera constante, de manera continua.